habla griego, pero el griego que hablan hoy en día tiene mucha distancia del griego que estamos estudiando aquí. Pensad por un momento en el Quijote. Habéis leído el Quijote, ¿no? O por lo menos porciones del Quijote. Por lo menos en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Bien. El castellano del Quijote es el castellano de hoy en día. ¿Verdad que hay sitios que lees y dices, no he entendido? O sea, hablan raro y dices, es muy difícil. Ahora, del Quijote al castellano de hoy en día tenemos poquísimo tiempo. Tenemos, ¿qué? ¿400 años? Eso no es nada. Del griego de la Biblia al griego de hoy en día, estamos hablando no de 400, ni de 800, ni de 1200, estamos hablando de 2000 años. Muchísimo tiempo. Por lo tanto, el idioma ha cambiado mucho. La influencia turca, recordamos que Grecia, al final, Constantinopla, o sea, lo que es la capital del imperio, llega a caer en manos de los turcos y realmente están al lado, y el turco ha influenciado un montón el griego moderno. Por lo tanto, los griegos, cuando miran el Nuevo Testamento en griego, normalmente se quejan más o menos como vosotros, pero con más razón aún, sobre el tema del Quijote. Cogen el Nuevo Testamento y lo pueden leer, porque las letras son iguales, pero la gramática es diferente. El griego moderno hace cosas que el griego antiguo no hacía nunca. Y hay 1000 diferencias. Por lo tanto, cuando hablamos de lo que vamos a hacer aquí, si estás haciendo esto porque vas a hacer un viaje, vas a pasar por Grecia y quieres poder entrar en un Burger King para pedir un menú ahorro y quieres saber cómo se dice, lo siento, no vamos a hacer eso. Te recomiendo el inglés, que es más útil para eso que lo que vamos a hacer nosotros. Tengo en casa, alguien me trajo de Grecia un Nuevo Testamento en griego. Y lo abres, en un lado de la página tiene nuestro griego y el otro lado tiene el griego moderno. Y ellos lo usan así porque pueden mirar y son capaces de ver palabras, de ver frases algunas veces incluso, pero si no estudian ellos, como vais a estudiar vosotros, ellos realmente no pueden leer el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando llegamos a hablar de la pronunciación, eso es un debate muy grande. ¿Cómo pronunciamos el griego que vamos a estudiar? Hay algunos que enseñan con la pronunciación moderna. Yo lo encuentro muy difícil por varios motivos. Motivo principal, las vocales del griego moderno han cambiado y se han ido aplanando hacia i. Yo escucho el griego moderno y todo es i. Y dices, pero no, esa no es una i. Eso es, de las vocales hay una conjunción de vocales hacia ese sonido i, que es muy común en el griego moderno. Si usamos la pronunciación del moderno, resulta que luego después nos cuesta mucho recordar qué vocales eran, porque todas las vocales suenan, no todas, pero muchas suenan iguales. Yo soy más del pensamiento que dice, vamos a usar una pronunciación más parecida a la pronunciación del griego antiguo. Vuelvo a decir, tú hablas con un griego y dices, sí, me acuerdo una vez, hablé con un griego y dice, bueno, yo estudié el griego koiné. Y me dice, ¿qué? Digo, koiné. Dice, ¿esto qué es? El griego koiné, es el koiné. Y dice, no entiendo. Entonces escribí la palabra en griego y dijo, kinos. ¿A qué kinos? Era koiné. Pero él decía, bueno, debería haber sido kine o kini. Y digo, claro, esa pronunciación, ese cambio de pronunciación, no vamos a ninguna parte aprendiendo moderno. Y entonces yo creo que nos conviene más aprender una pronunciación
y lo vamos a encontrar más fácil, más parecido incluso al castellano, pero no porque lo hemos adaptado al castellano, sino porque el griego ahora ha cambiado y es distinto como se habla hoy en día. Así que estaré comentando los sonidos. Ahora, ¿es muy importante los sonidos? Sinceramente no. Porque al final del día, lo que estamos haciendo aquí no es conversar en griego, lo que estamos haciendo al final es leer e intentar entender. Así que hago ese comentario. También, ya que he hecho el comentario hacia adelante, hago el comentario hacia atrás. Tampoco estamos aprendiendo el griego de Homero. Homero hablaba un griego clásico, eso no es clásico. Eso es, por cierto, esto de koiné significa común. Eso, los griegos clásicos veían ese griego y decían, ¡buah! Porque ellos hablaban el griego clásico, el griego antiguo. Bueno, tampoco es el griego clásico. Entonces, si alguien ha estudiado griego en instituto y has tenido que hacer algo, pues ahí estabas seguramente trabajando incluso más hacia atrás el griego clásico y que tampoco nos interesa. Tenían algunas letras que habían desaparecido en esta época y por lo tanto ni aprendemos estas letras porque no nos interesan, porque no aparecen en el Nuevo Testamento. Y eso abre un tema curioso. ¿El lenguaje del Nuevo Testamento qué es? Recordemos que el Nuevo Testamento se escribió en el idioma que hablaba la gente, no en un idioma clásico, un idioma que la gente no entendía, sino en el idioma que hablaba la gente. Ahora estoy diciendo que en la Biblia se habla como gente de poca educación. No quiero decir eso, porque Pablo no es precisamente una persona de poca educación. E incluso os digo que Pedro, que era pescador, escribe razonablemente bien. Digo razonablemente para que entendáis que bien se puede notar una diferencia entre Lucas y Pedro. Lucas obviamente suena más pulido, pero Pedro tampoco habla mal. Pedro habla bien, o sea, escribe bien el griego. Pero notamos eso, y eso es importante porque cuando hablamos de la traducción bíblica, muchas veces, de alguna forma, hacemos un salto en nuestra mente e imaginamos que la mejor traducción bíblica es la más difícil de entender. La que más rara suena es la mejor. No sé por qué tenemos ese pensamiento. Pero en parte, no sé, nos suena más elevado, más bonito, pero muchas veces no lo entendemos igual. Y tenemos que tener cuidado. Dios podría haber dado su palabra en un idioma más antiguo, más arcaico, más elevado, y no lo hizo. Dio su palabra en un idioma que era un idioma normal y corriente. Cuidado, tampoco estamos hablando de un idioma celestial. Algunos, he escuchado, a la gente me ha dicho, no, pero el griego del Nuevo Testamento es el idioma perfecto porque no tiene ninguna discrepancia o no tiene ninguna ambigüedad de texto. ¿Tú has estudiado ese idioma? Porque lo que está diciendo no es verdad. Es un idioma normal y corriente, pero es un idioma que Dios ha usado para comunicar su palabra y nosotros, es un privilegio muy grande que nosotros podemos volver a estudiar y aprender este idioma e incluso leer el Nuevo Testamento en el idioma que Dios lo ha dado. Cuidado, si piensas que por estudiar esto vas a ver cosas que no se han visto jamás, digo, ojo, cuidado, si tú ves algo que no se ha visto jamás, te equivocas. Lo que muchas veces pasa, empiezas a ver algo y dices, ¡ah! Nunca lo había entendido así, y lo miras en castellano y dices, ah, pues lo veo en castellano, ahora que lo veo en castellano también. Pero bueno,
mirar el griego pues te ha despertado una serie de pensamientos que te han llevado a ver algo que no habías visto antes, que ignorabas antes. Eso es importante, eso es bonito que podemos hacer. Bien, así que vamos con las letras. Veis que tenéis las letras en negrita y luego debajo tienes el nombre. Bien, voy a empezar, bueno, vamos a empezar arriba. Aquí tenemos alfa. Bien, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mu. Vale, esa es la primera línea. ¿Qué tenéis arriba? ¿Eso qué es arriba? Lo que veis arriba. ¿Alguien sabe? Mayúsculas, ¿no? Esas son las mayúsculas, ¿vale? Entonces, lo que vemos ahí en negrita, ¿qué son? Minúsculas. ¿Vais? Genial esta noche. Estáis conmigo, eso es lo importante. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, nosotros vamos a trabajar más con minúsculas. Mayúsculas, sinceramente, no son tan difíciles porque muchas veces pues, las reconocemos mejor, incluso. Pero comentaré algunas mayúsculas, sobre todo, que nos llaman la atención, que debemos ver. Comento esto, que hay manuscritos, hay épocas en que todos los manuscritos se escribían en mayúsculas. Nosotros tampoco vamos a trabajar mucho con manuscritos, porque también hay manuscritos que están con letras que son distintas de las que estamos viendo aquí, y ya eso ya es más complicado. Pero bueno, por eso estoy tirando por esa línea en negra ahí. Bien, alfa, esa la conocemos, ¿no? Sobre todo en la matemática, habéis tenido que hacer ese símbolo, y es como el pececito, si lo quieres ver así de esta forma. Y nuestra primera vocal, y ya podéis imaginar que hay mucha influencia del griego sobre el latín y por supuesto desde el latín al castellano, por lo tanto A no es una coincidencia que empieza por el mismo sitio. Beta, y por cierto alfa, el sonido de la alfa es A. Bien, vamos bien. Beta. La beta, cuando la vemos, tenemos una tendencia de pensar que esa es una mayúscula, porque notamos que sube por encima de la línea, pero no, es minúscula. La mayúscula es como la nuestra, la B, pero minúscula sube por encima de la línea. Ahora notáis que también baja por debajo de la línea, y eso es importante. La beta deberías empezar abajo, subir arriba y hacer la forma así, tal como la veis aquí. Gamma. Gamma, aquí parece una Y, pero normalmente cuando la escribes abres un poco. O sea, tienes ahí como si fuese una G abajo y una V arriba. Y se suele hacer en plan un solo movimiento de bajar y subir, ¿vale? Aquí está más cerrado, pero lo puedes hacer así de esta forma. Gamma. Estas tres primeras letras, si miras en hebreo, pues empieza de la misma forma, y este sería Gimel en hebreo, que curiosamente significa camello. Y si lo miras con los ojos correctos, casi parece un camello. Pero es difícil sacar un camello de gamma aquí, así que no hay camellos. Bien, delta. Esa ya no nos parece tanto una D, pero sinceramente si coges un momento y tapas lo que es la cola arriba, ves que podría pasar por D. Ahora, esta letra se suele empezar arriba, ¿bien? Se suele empezar como si fuese una S. Y si lo ves, vale, hay una S, y luego subes y cierras, ¿vale? Entonces, incluso si quieres en el papel ahí poner unas flechitas, donde empiezas y donde terminas, igual te ayuda un poco. Para alfa se suele empezar arriba y hacer en esta dirección. Beta se suele empezar abajo, subir y bajar. Gimel se suele empezar a la izquierda, bajar subir hacia la derecha. Delta, empezar arriba, como S, y cerrado, ahí en medio. Epsilon, nuestra segunda vocal. Si no digo nada en cuanto a las consonantes, supongo que el sonido es lo que esperáis, ¿no? Beta, gamma, delta. Epsilon. Epsilon tiene sonido de E, como podemos suponer,
Y epsilon se hace como si fuese un 3, pero por favor, al revés. ¿Vale? Eso suele pasar, la gente empieza a hacer epsilon y no. Vale, epsilon, ¿vale? En esa dirección. Epsilon notamos que es bajita, que no sube, que aunque puede parecer una E mayúscula, no, es bajita ahí. Vale, la versión a la que sea revela no entiendo, porque yo si hago un 3, hago así, y se parece mucho a esto. Pero... Tú no pero haces ustedes el, al revés. tú haces el 3 así, ¿no? Ah, vale, sí. Es que en esos temas nos podemos confundir muy rápidamente. ¿Vale? Pues Sí. Vemos la E, pero es como un 3 al revés. Bien, Z. Notáis que he puesto aquí, lo he escrito con D, DS, para conseguir ese sonido Z. Z. Es el sonido que en un principio realmente no trabajamos mucho en el castellano. Ese Z. Podemos argumentar que, vale, cuando dices mismo, a lo mejor tienes algo de sonido z, o desde, recoges algo de ese sonido. Pero bueno, en griego tenemos ese sonido z. Ahora, lo curioso es que, claro, de esa podemos rápidamente conectarlo con la Z en castellano y decir, la Z. Bueno, nos vamos a hacer un lío aquí con la Z. Espera, hablamos de la Z en un momento. Aquí tenemos que pensar más en la dirección de la Z del inglés, ¿vale? Si habéis tenido algo de contacto con el inglés, el z, el sonido que tenemos ahí, pero lo podemos hacer con ese z, como si tuviera la D delante. Por eso lo tienes ahí y puedes recordarlo, Z. Mayúscula sin problemas. No comenté la delta mayúscula, pero notáis que es como un triángulo y eso a lo mejor en la matemática también lo habéis visto. Gimel, estoy mal. Gamma en mayúscula, notáis que es como una F, pero que alguien ha borrado la de en medio, el bracito en medio. Bien, eso es gamma. Así que Z es como una Z en mayúscula, perfecto. Ahora llegamos a una vocal donde no esperamos una exactamente, y es esta eta. Eta que parece una N, ¿no? Pero baja. Notáis que es una N, pero como que tendría que haber parado ahí, pero continúa para abajo. Ese continuar para abajo es importante. Ahora, sinceramente, no se va a confundir con lo que podemos llamar una N en griego, porque como veremos, la N es distinta. Pero aquí vamos a recordar que es como la N, pero continuamos para abajo. ¿Bien? En mayúscula, parece una H. Bien, esa vocal en un principio es como epsilon, pero en un principio es una vocal larga. Ahora, ¿qué significa una vocal larga? Buena pregunta. En un principio no significa un sonido distinto. Entonces, epsilon y eta en un principio tienen el mismo sonido. La diferencia llega a ser cuando empezamos a hablar de sílabas, empezamos a hablar de acentos. Ahora, tranquilos, porque si lleváis el tema de acentos en castellano un poco así, y dices, ni quiero llegar al griego para saber. Nosotros no tenemos que hacer mucho con acentos, más allá de reconocerlas cuando las vemos, o sea, lo que son tildes, porque realmente no estamos haciendo composición en griego, como para saber dónde pongo tilde aquí o lo pongo. No tenemos que hacer mucho, pero bueno, sinceramente es esa la diferencia. Cuando hablamos de una vocal larga y una vocal corta, la eta y la epsilon tiene que ver con eso. Así que nosotros estamos bien, sabemos eso. La eta es la E larga y la epsilon es la E corta. Pero en cuanto a pronunciación, tenemos E. Las dos letras tienen el mismo sonido E. Z, aquí llegamos a la Z. Y notáis que está escrito con TH. Bien, esto es no por el inglés, sino eso incluso el latín hacía eso. TH para distinguir entre la Z y la tau
o la T. Es verdad que el nombre de la letra en castellano Z viene de aquí, porque el sonido de la Z en castellano es este sonido. Pero cuando decimos Z, aquí vamos a estar pensando, Z, estamos pensando en esta letra. Notáis que es como una O grande, pero con una barra en medio. Vale, por favor, no una O minúscula. Tiene que ser grande, ¿vale? Por eso he puesto las líneas ahí para que veáis que sube. Esta es la Z. Cuando hablamos de Z, ya sabréis que estamos hablando de Z. Pero Z es esta letra que, bueno, en un principio es el sonido que asociamos con la Z en castellano. Pero vamos a intentar no liarnos demasiado con los nombres de la letra. Por favor, mi preferencia es, si vamos a hablar en griego o hablar del griego, decimos el nombre de las letras en griego. O sea, eso es una tendencia que tenemos. Esa palabra que empieza por D, ¿qué D? Por delta. Ah, ya, vale. La segunda E que ves ahí, no, epsilon, ¿no? O algo así. Cuidado por eso estamos con los nombres de la letra, para poder también dominar estas letras en cuanto a los nombres. Bien, Z, iota. Iota se escribe ahí I-O y tiene iota. Iota, el sonido de la letra es I, y vuelvo a decir, esa es la vocal que casi todas las vocales han ido subiendo a esa vocal. Los diptongos también han ido subiendo en esa dirección, pero nosotros vamos a mantener alfa, epsilon, eta, iota. Notáis que es como una I, pero no tiene punto. Si tú pones un punto encima de tu iota, eso quitamos puntos. Del porcentaje que quieras, pero quitamos puntos. Bien, iota. Es interesante notar que Cristo hablaba de que ni pasaría ni una iota. Y creo que en castellano han puesto J, que, bueno, no está lejos de iota. J, iota, no está lejos. Pero, sinceramente, mira todas las letras que estamos viendo aquí. Y notad eso. La iota es la única letra que es... Es nada más esa marca. Y entonces tenemos ese pensamiento. Ahora, sinceramente, Cristo ahí hace referencia seguramente incluso al hebreo, lo que serían los conceptos de las letras, pero incluso tiene su lógica cuando ves el griego y ves lo que es la letra iota, que es sinceramente una de las letras más sencillas que hay, más pequeñas en ese sentido. Bien, después de iota tenemos kappa. Kappa, por lo menos aquí lo ves y dices, uy, qué chulo, ¿qué es esto? Pero bueno, si piensas en la letra K, no vas mal, pero notad una vez más que es pequeña. No es una K mayúscula, es como si fuese una K. Ellos lo han hecho casi más como una R y luego con un brazo que baja así, pero realmente no importa cómo formas esta letra, pero que se reconozca así, kappa. Lambda, lambda es distinta. Bien, lambda. ¿Cómo se forma? Se forma empezando arriba y bajando, y luego después añadiendo esa parte. Al final parece una Y al revés. Al revés y al revés. Pero yo creo que es más lío intentar pensar eso. Yo creo que es más fácil empezar así. Cuidado, tiene que tener algo de inclinación, no empieces como una L. Tiene que tener inclinación y luego después le pones un soporte para que no se caiga. Lambda en mayúscula parece una V al revés, una A con la barra en medio borrada. Eso es lambda. Y mu. Bien, mu. Obviamente el sonido de la mu tiene que ser m. Y en mayúscula fácilmente la reconocemos. En minúscula notáis que casi parece una U, pero con un brazo más largo delante. Se suele empezar abajo y subes y luego terminas.
y si lo ves, ves de dónde ha venido la M, que no es completamente diferente de la N, pero cuidado, es muy diferente. Nosotros estamos acostumbrados a hacer McDonald's, así, y tenemos que romper el pensamiento y empezar abajo y luego hacemos al final en esa dirección. En vez de tener pues arcos así, lo que tenemos son picos, bien, más en esa dirección. Bien, ¿cómo estamos con la primera línea de letras? ¿Vamos bien? Luego después practicamos, no os preocupéis. Tenemos hasta las 12, ¿no? Sí. Bien, continuamos. La segunda línea, nu. Después de mu tenemos nu. Y esa es la N, lo que asociamos con la N. En cuanto a la letra, veréis que es como una V. Veréis que sube este brazo. La verdad es que muchas veces el primer brazo, el trazo, se hace más recto hacia abajo y luego se sube y se hace la curva así de esta forma. Esto es nu. Por favor, ten cuidado de no meterte en una N pensando en esa dirección. Si haces esto vas a tener confusión con la eta. La eta es la que tiene más forma parecida a la N, pero nada tiene que ver con una N. Bien, nu, cuando hablamos de nu, estamos pensando en esa letra que sube así, casi como si fuese V. Ah, esa letra es buenísima. Hay letras preciosas aquí. Xi. Xi es una letra extraña que llama la atención. Notáis que se escribe con X aquí abajo, pero el sonido es ese x, x, xi, ¿vale? Por supuesto le tenemos que poner una vocal para formar la letra. Luego después en su contexto tendrá su vocal que viene con la letra y el sonido termina siendo x, x, como si fuese KS. ¿Cómo se forma? Esta letra se forma desde arriba y se suele empezar, normalmente se hace incluso un trazo arriba así y se baja como si fuese un 3 y abajo se suele terminar así, ¿vale? Ahora, si volvéis a epsilon por un momento, notáis como por qué es tan importante que epsilon sea bajita. Para que no la confundamos luego después con xi, que tiene una forma algo parecido, ¿vale? Así que arriba vas a empezar y hacer así y luego terminarlo abajo. Otra vocal, omicron. No hay que decir mucho. Ah, por cierto, xi en mayúscula, notáis que parece como 3 líneas. Y la verdad es que cuando lo escribes se suele hacer así. Es como la epsilon, pero sin el palo. Sin el palo que baja, que une. ¿Vale? Xi. Omicron, no hay que decir mucho. Obviamente el sonido sería O, omicron. Y ya está. Volveré a omicron en un momento. Pi. Esa letra la conocemos también de nuestra clase de matemática, que recordamos esta letra. Pi se hace normalmente la parte de arriba y luego las dos patas abajo, en mayúscula, muy parecida, más grande. Ro, cuidado con este, porque parece una P, al revés, ¿no? No. Una P. Pero esa no es una P. Ya sabemos que pi es pi. Y después lo que viene es ro. Así que esta se empieza abajo y se forma lo que es el círculo. Por favor, no lo hagas como en castellano, no empiezas arriba y luego le pones el globito, porque luego después parece una P y vas a tener confusión. Hazlo así, empieza abajo y terminas así. La ro es interesante, todos habéis visto que en otros momentos que he hecho algo así, he traído, perdón, todos habéis visto este símbolo, ¿no? Que suena, para los que estáis viendo en vídeo no se va a ver nada, pero bueno, habéis visto